Fueron años de ilusión y esperanza, de temores y de logros, asentados en un espíritu de consenso que se ha diluido con el tiempo y las nuevas formas de hacer política. 3 intensos años que llevaron al que no era más que el principio del camino, una nueva Constitución para un nuevo tiempo en España. La Constitución de 1978 abría la puerta del futuro a un país que salía de 40 años de dictadura. Más de 111.000 segovianos estaban llamados a las urnas el 6 de diciembre. 73.854 votaron sí. Aquel 6 de diciembre era miércoles, un día lluvioso en todo el país, según cuentan las crónicas de una jornada para la historia. Dicen también que con un censo cogido con alfileres, más de 26 millones de españoles estaban llamados a las urnas para responder a una simple pregunta: ¿aprueba el proyecto de Constitución? Que era el momento de conseguir que España fuese un país moderno, que tuviese una Constitución, que tuviese un sistema de relaciones laborales moderno, normal en todos los países, con reconocimiento de sindicatos, reconocimiento de patronales. Con muchísima ilusión y con muchísima esperanza en que realmente la situación cambiase, ¿no? Y de hecho cambió y ha sido una Constitución muy útil durante todos estos años y nos ha permitido progresar bastante, no todo lo que deberíamos, porque claro, hay derechos fundamentales y están ahí recogidos, como es el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, que se han ido deteriorando enormemente, sobre todo en nuestros últimos tiempos. Fue mi primera votación y voté la Constitución conscientemente, después de haberla leído, y ahí creo que ha sido un gran acierto, ¿no? Y recuerdo un día absolutamente normal, con una normalidad absoluta y con alegría. Fue un día de alegría generalizada en todo el pueblo español. La participación en aquel referéndum fue más baja de lo previsto, el 67%. De los que votaron dijeron sí casi el 88%, que suponían el 59% del censo. En Segovia la participación fue de 10 puntos más. A favor de la Carta Magna se pronunciaron 73.854 personas, el 86% de los votantes, el 66% del censo total. La nueva ley que los españoles se habían dado para construir su futuro era el resultado de un intenso año de trabajo en las primeras Cortes elegidas en las urnas tras la dictadura. En ellas representaban a Segovia por la UCD Carlos Gila, Modesto Fraile, Rafael Calvo Ortega, Julio Nieves y Luciano Sánchez Reus, y por el PSOE Luis Solana y José Antonio Pérez Gallego. Era un parlamento muy vivo, con un gran debate, que recibía muchas propuestas y muchas ideas, muy participativo, muy de intentar construir. Las diferencias eran grandes. Había algo de fe trascendental, en que estábamos cambiando España. Y éramos conscientes de que se estaba construyendo un edificio magnífico que duraría años, décadas de años, como así ha sido. 11 días después del referéndum, presenciaron el momento en que el rey firmaba el texto constitucional. La transición no supuso en ningún caso ni una ruptura ni una autotransformación, por así decirlo, del régimen anterior, sino que fue fruto de una serie de negociaciones y de pactos que llegaron a un consenso. Un deseo universal, un deseo de todos de construir, no de enfrentarse, ¿no? Hubo una posición pactista con ánimo de llegar a un acuerdo, cosa que en estos momentos me parece francamente difícil, por no decir que imposible. Y el voto afirmativo del pueblo español, que estuvo refrendada por un 88%, que es una cifra inimaginable, pues yo creo que le da a esta Constitución que está vigente una autoritas especial. Hubo unas renuncias tremendas. El Partido Comunista, claro, renunció a la República como forma de Estado, permitió que esos acuerdos con la Santa Sede de momento siguieran, aunque el Estado se declaraba confesional. La Constitución establecía la monarquía parlamentaria como modelo de Estado, los derechos fundamentales y las libertades públicas, el modelo territorial y la división de poderes. Casi 40 años después, esta España es muy diferente a la que llegaba a la Constitución de 1978 y hay muchas voces que piden cambios importantes en la Constitución. Yo creo que la Constitución está mayor, ha envejecido,
pero no está muerta. Y sobre todo porque para sustituir a la Constitución hace falta otra Constitución que sea representativa, que los españoles la sientan y al mismo tiempo que pueda ofrecernos futuro. Defenderla, y eso sí, habrá que, hay que pensar, es imprescindible irla modificando y adaptándola a los tiempos que vivimos ahora, ¿no? 40 años de rodaje de la Constitución, 40 años, que se dice pronto. En España 40 años en materia política es una vida, ¿eh? Y la Constitución ha servido para que el país funcione. Hoy día es perfectamente válida. Es decir, cuando se habla hoy de reformar la Constitución, que se ha convertido, como usted sabe, en una especie de eslogan, hay que reformar la Constitución. Yo siempre pregunto, dígame usted, ¿qué hay que reformar? ¿Qué respuestas tengo? Mínimas, por no decir ninguna. Hay, digamos, casi la mitad de la población que no votó esta Constitución, con lo cual sí que se necesitaría una actualización. Creo que se ha visto que hay algunos artículos de la Constitución que, digamos, aplican soluciones que valían para aquel momento en esas circunstancias, pero se ha demostrado que en la actualidad y en pleno siglo XXI pues no sirven, ¿no? Con lo cual, por eso creemos que se debería de alguna manera reformarla, ¿no? Lo que nació como un símbolo para unir todas las distintas sensibilidades políticas y las distintas áreas y regiones de España, yo creo que ha dado su fruto. Pero es cierto que, llegado el momento, las situaciones han cambiado, nuestra aproximación a lo que es el proyecto de Europa hace que tengamos que tomar en serio el poder hacer algún retoque. Nosotros creemos, siendo constitucionalistas como somos, que no hay que perder el miedo a abrir el melón. En su día la Constitución sirvió pues, para conseguir un gran consenso, pero estamos viendo que no se está adaptando muy bien a las circunstancias de hoy en día. Y yo creo que necesitaremos ligeras reformas en algunos sitios, principalmente pues, para cumplir lo que la Constitución dice, y es que todos los españoles seamos iguales y que refuerce la unidad de España. Vemos que no está pasando, que hay provincias con beneficios fiscales o comunidades con beneficios fiscales importantes, con cupos. La Constitución española está con muchos defectos y todo lo que se quiera, pero es una Constitución que garantiza libertades al nivel de la mejor Constitución del mundo. Que luego tenga zonas más complejas, pues ¿qué quieren ustedes que le diga? A mí no me preocupa que tenga zonas poco concretas o fluidas. A mí eso me garantiza libertad y poder usar la Constitución hoy y dentro de otros 40 años también, con las modificaciones que sean, pero permite estabilidad básica en la clave de una democracia. Yo creo que el 155 se puso para ocasiones muy excepcionales, ¿no? Y de hecho es un artículo que no está para nada bien desarrollado, ni siquiera es específico, ¿no? Bajo el amparo del 155 se pueden tomar múltiples medidas, ¿no? En la actualidad el gobierno estatal ha optado por una serie de medidas en función de este artículo 155 que nosotros vamos a llevar al Tribunal Constitucional, que creemos que no son las medidas que están amparadas por la Constitución. Yo creo que el guión está pidiendo una Constitución es novo, ¿no? Garantizando los principios fundamentales, una Constitución renovada. Todo es susceptible de reforma, pero ser susceptible de reforma para mejorar, nunca ni para retroceder ni para empeorar las cosas, partiendo de la base de que creo que la Constitución tiene plena vigencia y tiene visos de durar mucho en el tiempo. El artículo 1.2 de la Constitución habla de que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Yo creo que es una de las claves importantísimas de la Constitución. Pido respeto a la Constitución, pido defensa de la igualdad de derechos fundamentales y libertades públicas y, desde luego, rechazo, desde mi punto de vista, cualquier imposición que venga a todos de un acuerdo que tomen unos pocos. Yo pienso que tiene que ser una reforma amplia. Ahora se ha visto la imperiosa necesidad de modificar la estructura regional, ¿no? Que bueno, pues también fue
progresando, se fue cogiendo experiencia, pero en este momento pues, se ve que es insuficiente. Creo que devolver competencias al Estado habría que devolverlas. Creemos que el Estado tiene que ser capaz de unificar temas como son la sanidad, como es la educación, como es la justicia, eso es fundamental. Creemos que hay que revisar todo el tema territorial, creemos que no podemos estar duplicando administrativamente todo. El acceso a la corona, donde quiera la igualdad entre hombres y mujeres, algo impensable en estos momentos, pero que en aquel momento sí que se produjo, ¿no? La globalización, la tecnología ha dado lugar a que aparezcan pues, derechos, clonación, derechos subjetivos que no están claramente recogidos. Y tenemos también pues, todo el tema de representación territorial, de financiación, el funcionamiento y la coordinación transversal de comunidades autónomas y vertical con el Estado, con un Senado que quedó como segunda cámara de lectura, pero que realmente aporta muy poco. Hay un recorrido muy amplio para hacer un texto mucho más consistente que dé respuesta a las necesidades de convivencia para el futuro de los españoles y al mismo tiempo el equilibrio territorial. Y claro, no es tan fácil el cambiar esto porque a uno se le ocurra en un debate parlamentario o porque nos hagan esta exigencia a comunidades autónomas, etc. Esta cuestión es muy compleja. A mí me da lo mismo, porque van a hacer todo igual. Yo pienso que está bien. Nos quejamos con todo, pero yo creo que no hay que mejorar nada. Necesitan tantos cambios, pero muchos, y no sé quién lo va a cambiar esto, porque esto no hay quien lo cambie. Nadie estamos a gusto con los que están, ni con los que vienen, ni con los que van. Tendríamos que leérnosla primero para poder opinar de esto. Renovarse también sería buena cosa, Vamos, que sí, pienso que tiene que renovar alguna cosita. Que es desde hace tiempo y que hay cosas que se deberían de cambiar, porque hay cosas que a día de hoy la sociedad ha cambiado y pues se necesita un cambio. Cuanto antes se hagan las cosas mejor para todos. Es muy antigua y entonces pues que sí que se tiene que adaptar un poco a la sociedad de hoy en día, ¿no? Hombre, nada más que veas lo que ha pasado en Cataluña y yo creo que evidentemente lo que hay que hacer es intentar hablar y solucionarlo el problema. No sé si, supongo que habrá que modificar varias cosas de la Constitución. Yo creo que sí, porque es una Constitución muy antigua, que estaba basada en los golpes de Estado que se podía dar luego del franquismo. Yo creo que a día de hoy ha cambiado todo mucho y hay que reformarla. Por mí no. Por mí sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, pues porque ya han pasado 39 años y entonces yo pienso que sí que tienen que cambiar algunas cosas, que España ha cambiado. Por ejemplo, lo de que los reyes tengan que ser, ahora porque tenemos 2 princesas, pero que tenga que ser el hombre, pues eso tiene que cambiar. Cuando se elaboró la Constitución fueron capaces de ponerse de acuerdo. ¿Cree que ahora serían capaces? Pero es porque estaban muchos fuera y querían venir para adentro y por eso es. Y con eso otorgaban que vinieran para hacer luego, ahora se dan guerra unos a otros y nada más. Para cambiar la Constitución es necesario una cultura de pacto, de acuerdo y de renuncias. Habría que conseguir por lo menos el mismo consenso que se consiguió en los años 77-78. Lo veo día a día en el Parlamento, está muy, muy difícil. Podría ser. Ahora bien, yo creo que hay partidos que se han colocado no al lado de la Constitución, sino que yo diría completamente enfrente de la Constitución, que yo creo que no tienen un convencimiento pleno de que la Constitución del 78 tenga que pervivir en los años. Creo que ahora los partidos políticos todos están hablando de este proceso, de hecho se está hablando de comisiones para cambiar la Constitución, etcétera, y veremos la voluntad real política que tienen los partidos políticos de cambiar esta Constitución. Creo que si realmente existe voluntad, se podría aplicar esta reforma en un proceso participado en el que incluyera a la ciudadanía que hace 40 años no votó esa Constitución. En el Parlamento y la sociedad española tenemos grupos que abogan por una ruptura de la soberanía nacional y este es el núcleo duro, el tema mollar. Sobre este tema es sobre el que hay que buscar claramente un acuerdo. Mientras que haya partidos anticonstitucionalistas que sigan sacando un quórum importante dentro del Congreso de los Diputados y dentro de las comunidades autónomas, va a ser muy complicado conseguir ese consenso. Y si se consigue, va a ser haciendo cesiones que dentro de 10-15 años nos podemos estar arrepintiendo de ellas. Pero yo creo que ese consenso se puede lograr y se debe lograr. Hay que tener la decisión de hacerla
que no es fácil hacer la reforma que nosotros deseamos. Pues no, pero hay que hacerla, lo que no se puede dejar pasar el tiempo, y en eso el presidente, señor Rajoy, es especialista. En 39 años la Constitución solo ha registrado 2 reformas. Una, en 1992, añadió 2 palabras para incluir el derecho a voto de los ciudadanos de la Unión Europea tras la firma del Tratado de Maastricht, y otra, en 2011, para garantizar la estabilidad presupuestaria, el controvertido cambio del artículo 135. En ambos casos se siguió el procedimiento ordinario, que precisa de un apoyo de 3/5 de ambas cámaras. El procedimiento agravado no se ha utilizado nunca, está reservado a una revisión total del texto constitucional o a cambios que afecten al título preliminar, el que fija los principios y valores básicos, el capítulo que recoge los derechos fundamentales y libertades públicas o el título 2, el de la corona. En este caso es necesario 2/3 de apoyo en ambas cámaras, disolución de las Cortes, convocatoria de elecciones, nuevo apoyo de 2/3 de los parlamentarios y referéndum. Que hace difícil su reforma, que es el propio procedimiento de reforma. El procedimiento de reforma condiciona el contenido y alcance de la Constitución. Es prácticamente imposible hacer una reforma a corto. Creo que tenemos que aprender algo de las enmiendas americanas. Lo primero es adecuar ciertas instituciones que creemos que necesitan tener mayor valor del que actualmente tienen, como instituciones como pueda ser el Senado. El Senado actual es una especie de reserva de cargos públicos a los que se quiere premiar de alguna manera y se les mantiene ahí. Que puede tener una función territorial, como se ha dicho siempre, y ser de verdad la Cámara de Representación, bien, pues, pero transformémosla, ¿no? Buscar en el Senado la respuesta a la necesidad de una Cámara territorial. Se podría hacer eso. Dar cabida a todas las regiones de España en un solo proyecto. Los derechos sociales, económicos y culturales que deberían formar parte de los derechos fundamentales. En la actualidad estos sí que están contemplados en la Constitución, pero no como derechos fundamentales. Hay que conseguir que el Estado sea un Estado verdaderamente aconfesional, que no siga teniendo la Iglesia Católica los privilegios que tiene en este momento, ¿no? En la enseñanza, por ejemplo, en el adoctrinamiento de la juventud, y que sea verdaderamente aconfesional. Que son difíciles, porque aunque parezca que son elementales, pues todavía en las mentalidades hay una educación que condiciona mucho a todos estos cambios, ¿no? El tema de la violencia de género pues se está viendo ahora. Eso es el resultado de una educación de la sección femenina. Habría que revolver al artículo 135 de la Constitución, ¿no? Eso es una cosa que se cambió, que impide el desarrollo económico de municipios, de autonomías, etcétera, que penaliza a municipios que realmente están haciendo una buena gestión. Lo hemos visto con el Ayuntamiento de Madrid y eso, por ejemplo, habría que cambiarlo. Ese bipartidismo que se instauró también como consecuencia de la ley electoral, que es otra de las cosas que hay que cambiar, ¿no? Los dos partidos mayoritarios se han consolidado de una forma que han pensado que eran ellos los que decidían, alternaban en el poder, se prestaban un poco de tiempo uno a otro para hacer las reformas que el otro no había querido hacer y entonces las hacía el siguiente. Cualquier diálogo es bueno, pero desde luego nada es prioritario en cuanto a reforma constitucional. De ser prioritaria alguna cosa, pues sería mejorar la cohesión territorial y reforzar y mejorar en cualquier caso la cooperación entre las comunidades autónomas. El punto más conflictivo hoy es la financiación de las comunidades autónomas. El punto más conflictivo. Y claro, ahí hay que andarse con pies de plomo, como diría un castizo. Porque claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dejar al Estado sin ingresos? ¿Le vamos a dejar al Estado inerme? Pues no es posible esto. Hay que hacer una financiación autonómica, pero exigir a las comunidades autónomas un rigor en su gasto. La Constitución española fijaba, entre otras cosas, el modelo territorial del país, un modelo en cuestión tras el desafío soberanista catalán. Pero una Constitución con vocación de futuro no puede pensar exclusivamente y dar respuesta exclusivamente al tema catalán. Desde esa región se ha estado desde hace 30 años intentando confrontar con el resto de España y ese adoctrinamiento que ha habido durante tanto tiempo
tiene sus frutos al final. Pero vamos a ver, hemos cometido todos muchísimos errores, ¿eh? Que esto se estaba cociendo, bastaba hablar con la gente en todos los niveles para saber que esto se venía encima y nadie tomó medidas. Cuando digo nadie, es nadie de los que creemos o creen en una España unida. El reto de Cataluña, pues sin lugar a dudas, es un problema muy grave, muy grave. Y dentro de la ley existe todo. Y cuanto más diálogo, mejor. Pero fuera de la ley no hay nada. Después de tener un estatuto aprobado en Cataluña, se dio un paso atrás anulándolo. Yo creo que eso fue un fracaso tremendo, por mucho que se quiera achacar al Tribunal Constitucional y que era Reyes tal, en fin, pero eso no es verdad. O sea, ahí se hizo una maniobra política bastante sucia, bastante absurda, que luego ha dado lugar a esta situación radical por la otra parte, ¿no? Una locura, ha sido absurdo y ha sido un descrédito. A mí me da muchísima pena que se declare una república y se declare en esas condiciones y sea un fracaso tan total, ¿no? El modelo territorial fue una cosa que no fue, digamos, fue muy amplia y, digamos, no muy concretada porque estaba bajo la presión, ya sabemos, de todavía el ejército y cuestiones varias, ¿no?, que hicieron que tengamos este modelo territorial. No funcionó porque se partía ya de una situación que era diferente según las regiones, ¿no? Entonces eso había que haberlo asumido con más decisión y haber ido avanzando, pues equiparando las regiones que estaban en peor situación a las que están en mejor situación, pero no recortando los derechos de las que están en mejor situación, ¿no? No se hizo de una forma enteramente racional, no se pudo cerrar. El título octavo está sin cerrar y aviso, probablemente es bueno que esté sin cerrar, porque todo el tema de las autonomías está ligado tanto a la forma de gestionar los territorios que ¿quién se atreve a decir ya tengo un modelo en que se puede gestionar las autonomías? Quien gobierna esas comunidades siempre han sido, dependiendo en cuál de ellas, siempre es Partido Popular y Partido Socialista, que siguen manteniendo sus chiringuitos a gran escala, que están dando trabajo y están orientando el dinero a lo que a ellos más les interesa, y en este caso aquí en la Junta de Castilla y León, desde mi punto de vista, es a conseguir votos, con lo cual hay provincias que están mucho más pobladas, que tienen mayor número de procuradores, como puede ser Valladolid, León, etcétera, etcétera, y es donde dedican los fondos. Con el modelo territorial que tenemos, es el país de Europa, y yo diría del mundo, tal vez más descentralizado, donde las comunidades autónomas tienen más competencias, pero también bajo un principio, y es el de solidaridad entre todas ellas. Hemos de buscar una nueva estructura que sobre todo nos permita crear bienestar, convivencia, paz y al mismo tiempo expectativas, ¿no? Y recoger los frutos de la Constitución anterior también. Para mí sería un error histórico es generar un debate de comunidades ricas y pobres. Yo creo que España tiene singularidades importantes que tienen que tener su reflejo en la Constitución, pero no podemos perder de vista los principios de igualdad, de solidaridad y de cohesión social. Y espero que en las próximas elecciones que se celebren el día 21 de diciembre dejemos olvidada la parte, desde mi punto de vista, oscura de estos últimos años que ha acontecido en Cataluña, y que veamos un futuro con optimismo, y desde luego espero que las fuerzas independentistas, y lo subrayo lo de independentistas, no gobiernen en Cataluña. Y el sentido común volverá. ¿Por qué hace 40 años tuvimos sentido común y ahora no? No lo puedo creer. La gente joven de hoy no es muy distinta de la gente joven de hace 40 años. Los mismos sueños y luego al final el mismo realismo. Tengamos esperanza.